Es el Día Mundial del Cáncer de Cuello y Cabeza. Así es, Alfonso. Además hemos invitado a un gran profesional que hoy nos acompaña para hablar de un tipo de cáncer que es la sexta causa de muerte en nuestro país. Nos acompaña Kita Sayabanda. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, director de IRCA y presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía. Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Vamos a explicar lo que es ese tipo de cáncer que se está convirtiendo además en una amenaza para la salud. Pues el cáncer de cabeza y cuello es un tipo de cáncer que normalmente se desarrolla en la parte cervical, en la boca y después de lesiones que están en el cerebro, ¿no? Este tipo de cáncer está muy relacionado con nuestro modo de vivir, es decir, ¿nuestros hábitos? Sí, los hábitos de vivir, es decir, que de los hábitos de comida, los hábitos tóxicos, el fumar, beber, incluso con los hábitos sexuales está relacionado. Entonces es muy importante saber eso porque así nosotros podemos prevenir este cáncer. Es muy importante también saber una cosa, que el cáncer es mejor prevenir que tratar. Que curar. La medicina en realidad ha avanzado mucho y este avance que ha hecho tecnológico e investigaciones científicas ha hecho que el cáncer en cualquier parte del cuerpo, pero también en la cabeza, en el cuello, se convierte en un cáncer, en una enfermedad crónica. Digamos, el primer objetivo que tenemos los médicos actualmente es convertir en una enfermedad crónica. Y después, es decir, que al final se convierta como una enfermedad, como por ejemplo un diabético que necesita su insulina para poder sobrevivir. Exactamente. Ese es un poco el objetivo. Cifras importantes, el 70% de los casos de cáncer de cabeza y cuello son producidos, como señalaba el doctor, por el consumo, apunten, de cigarros y de bebidas alcohólicas. Hablamos de las prácticas sexuales también, que tienen mucho que ver y ha hecho que aumenten también los casos de cáncer. Han fallecido en nuestro país 350.000 personas en el último año. Doctor, luego hablaremos también de la relación que hay con el virus del papiloma, pero me interesa y mucho saber cómo vamos a conseguir que ese cáncer sea considerado una enfermedad crónica, que tengamos un tratamiento puntual y que podamos decir al cáncer, tengo cáncer, pero puedo seguir viviendo. Sí. En primer lugar, yo creo que estamos en una fase de una investigación. Se están gastando en el mundo mucho dinero para la investigación de buscar no solo una medicación, ¿no? Pero y más que hay que invertir en investigación. Exactamente. Yo leía el otro día una propuesta de que se debería incluir en la declaración de la renta una casilla de la investigación para el cáncer. Me parece maravillosa. Es muy importante, pero también es muy importante lo que hacen en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo muchos amigos conocidos que la gente con mucho dinero donan dinero para investigación. Es decir, que la gente de las grandes fortunas, que también aquí en este país las hay, donan dinero para investigación. Yo creo que es una práctica que en España todavía no es habitual. Y lo donan y eso es un acto muy positivo, digamos, porque las grandes fortunas tienen que donar dinero para la investigación, porque al final y al cabo el cáncer o las enfermedades no van solo a la gente que no tiene recursos, pero también ataca a la al rico, al pobre y a todo el mundo. Exactamente. Entonces tenemos que invertir todo en investigación y sobre todo yo quiero hacer un llamamiento a las grandes fortunas en España para que invierten en investigación. Seguir el ejemplo de Estados Unidos, que tal Estados Unidos que además es una manera de que la salud llegue a todo el mundo. Es decir, que todo el mundo tenga acceso, no solamente esté reservado para unos pocos. Doctor. Y eso es uno de los problemas de España también. Lo que estuvimos hablando anteriormente, que en España, según dónde estés viviendo, no tienes permiso, no tienes el mismo o la misma capacidad de acceso a la alta tecnología. Y contra eso es con lo que hay que luchar. Por eso nosotros queremos que conozcan de primera mano todo lo que se está haciendo en investigación y que puede salvar vidas. Doctor, hablamos de un tipo de sistema, vamos a decirlo así para que la gente nos entienda, de radiocirugía, un sistema muy potente y muy importante que va a permitir tratar este tipo de cáncer, esas lesiones cerebrales. Hablaba usted antes con nuestras compañeras antes de entrar de un caso de un paciente que tenía ¿cuántas metástasis? 31 metástasis. 31 metástasis. Cuando vimos la palabra metástasis ya nos asusta. Sí. Cuando escuchamos 31, imagínense ustedes, eso parece muerte.
Sí. Igual a muerte. Además, hemos tenido últimamente un caso muy típico de metástasis de carcinoma de tiroides. Es un cáncer que entra también en el grupo de los cabeza cánceres de cuello, que estamos hablando, que también es una enfermedad muy agresiva. Este paciente tenía 7 metástasis cerebrales. En un centro de España, no lo quiero mencionar ahí porque no me gusta hacer eso, pues le dejaron por muerto. Le dijeron que a usted no le podemos hacer nada, vaya usted a casa, ni siquiera querían hacer un estudio de resonancia magnética. La mujer de este paciente entra, busca en internet, no encuentra del centro y nos llama por teléfono. Y nos dice, mira, tenemos este problema, no nos da ninguna salida, queremos tener una segunda opinión. Traemos a este paciente que venía desde fuera de Madrid, lo vimos, lo analizamos, lo vimos en la sesión clínica y le hacemos un tratamiento con radiocirugía de 7 metástasis. Un paciente que no andaba, que no hablaba, le hicimos, desaparecieron las 7 metástasis cerebrales. El paciente empieza a vivir su vida normal, anda, habla y todo lo demás. Y lo hicimos un tratamiento combinado con hipertermia, que es otra técnica muy avanzada que estamos los únicos que estamos haciendo en España. Combinación de radiocirugía con hipertermia, con el centro de INMOA, con la doctora Rojo. Con la doctora Rojo que está con nosotros aquí. Sí, y además estamos haciendo esos tratamientos combinados, pero le hemos dado vida a un paciente que estaba muerto. Que estaba muerto, estaba que le desahuciado. habían dado por muerto. Estaba digamos. totalmente desahuciado. Y es muy importante lo que estáis haciendo vosotros aquí, yo lo digo, os lo agradezco mucho como médico, como especialista y como una persona, como padre de familia, que la gente tiene que saber que hay oportunidades y posibilidades. Y aunque el médico no lo diga, ellos tienen que tener conocimiento. Para todo el mundo. Para todo el y mundo. que eso creo que tenemos que destacarlo, porque parece que a veces pensábamos que solamente este tipo de técnicas estaba reservado a gente que tenía dinero y que podía acceder. Todo el mundo debería de acceder a Sin lugar a este dudas. tipo de eso técnicas. es un reto de la sanidad reto. pública de España, que todo el mundo, donde esté, tenga derecho de recibir el mejor tratamiento, como en este caso, ¿no? Que no le ofrecieron este tratamiento y él se buscó y vino y encontró y está viviendo. ¿Cuántos años lleva ya? Bueno, el paciente de 31 metástasis cerebrales, lleva ya 2 años. 2 años viviendo. 2 años. Este señor nos vino en enero. Lo vimos hace una semana, habían desaparecido todas las lesiones. ¿Y en una semana, en cuánto tiempo ha empezado a andar y a hablar? ¿Desde enero yo creo ahora? Un mes después de la radiocirugía. Madre mía. Doctor, me gustaría también que habláramos de la técnica, porque mucha gente se agobia con las técnicas nuevas y dicen, van a ser muy agresivas, ¿cómo se llevan a cabo? Porque hay muchas diferencias, por ejemplo, de estas técnicas con la radioterapia tradicional. Absolutamente. Mira, esta técnica, que es la radiocirugía, es una técnica de tratamiento radical. Es decir, claro, hoy me decía, perdona que le corte, doctor, un compañero, pues a mi padre le tienen que dar ahora otras 6 sesiones de radio y estaba agobiado. Esa es la radioterapia tradicional. Cuando hablamos de este tipo de nuevas técnicas, estamos hablando de reducir. Es solo en un día. Mira, imagínate si comparamos un tratamiento de un paciente que tiene que hacer 28 sesiones. 28 sesiones son alrededor de 40 días de tratamiento. El paciente tiene que ir 40 días de tratamiento en el hospital. Con el tratamiento de radiocirugía nosotros lo podemos hacer solo en una sesión en un tiempo muy corto de 35-40. A veces cuando tenemos 30 metástasis tenemos que fraccionar en 5 días. Pero si hay solo una lesión o 2 lesiones, la hacemos en un día en 35 minutos. ¿Y es más agresivo tratamiento. así el tratamiento, doctor? Es más radical y no es un tratamiento paliativo. Lo comparamos con la cirugía, por ejemplo, las metástasis cerebrales desaparecen. Una malformación arteriovenosa desaparece. Es igual que utilizar una bisturí. Además, a veces lo llaman bisturí. La radiocirugía ¿por qué lo llama radiocirugía? Es decir, porque tiene los mismos efectos que hace la cirugía, pero con irradiación, con dosis y con tecnología. Claro, porque eso es lo que nos preguntamos cuando nos dicen, no lo van a operar, para que nos entendamos todo, ¿verdad? No. Pero le van a dar radio. Esto combina las dos cosas. Sí. Es esa operación que no es operación realmente. Sí, los pacientes vienen de su casa, hacen el tratamiento y vuelven a su casa. No tienen ni hospitalización, ni tienen que abrir la cabeza, ni tienen que hacer nada, y es muy eficaz. Y a veces, no solo que es muy eficaz, pero complementa, sustituye la cirugía, es decir, que no es necesario intervenir porque desaparece. Exactamente. Por ejemplo, en un carcinoma de Kapoor, muchas enfermedades que son de cabeza y cuello,
se pueden tratar con este tratamiento y no tener que operar. Es decir, que sustituye la cirugía, y eso es lo que está haciendo la medicina actualmente. Y además estamos haciendo, en el caso de IRCA, de Instituto de Radiocirugía Avanzada, tenemos una tecnología que es la única en España, la cuarta en Europa y la 10ª en el mundo. Y eso surge de una reunión de grupo de médicos. Fuimos los médicos que decimos que tenemos que traer a España una tecnología más avanzada, porque pensamos que los españoles tienen los mismos derechos que los franceses, alemanes, ingleses y americanos de tener esta tecnología, y lo hemos traído a España, lo hemos traído nosotros a España. Incluso en Inglaterra no lo hay. Yo estuve con una reunión con el embajador de Reino Unido y le estaba diciendo que no lo tenéis esta tecnología. La tenemos en España. Lo tenemos en España. Doctor, quiero invitar a los espectadores a que participen también Sí. En esta conversación tan interesante que estamos teniendo. Muchísimas gracias. El teléfono está abierto, pueden llamar al teléfono fijo, también al WhatsApp, nos preguntan, nos consultan, porque queremos desde luego quitar esa malignidad, nunca mejor dicho, a la palabra metástasis. Sí. Queremos quitarla, pero a la vez tenemos que contar. Estamos en el Día Mundial del Cáncer de Cuello y de Cabeza, que cada vez son más los casos de jóvenes que padecen este tipo de cáncer. Y eso está ahí, ese acento hay que ponerlo ahí, doctor. Sí, vamos a ver que no solo metástasis, pero el tumor primario, el cáncer, como enfermedad primaria, que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero hoy estamos hablando de cáncer de cabeza del cuello, y ya no es esta enfermedad mortal. Tenemos que sacar de la mente esta Cáncer filosofía. igual a muerte. Cáncer igual a muerte. No, somos capaces hoy de controlar y a veces de curar este cáncer. Yo hablo, por ejemplo, no hablo de cáncer de mama, que ahora es una enfermedad que se puede tratar muy bien y se puede curar. Es decir, que nosotros hemos llegado con investigación, con tecnología, tratar eso y curar este cáncer. Entonces quiero transmitir este mensaje. El cáncer no es igual a la muerte. No, en absoluto. Digamos, evidentemente tenemos que luchar, tenemos que seguir con paciencia los consejos de médicos, tenemos que prevenir. Lo que usted ha dicho anteriormente es muy importante, prevenir, prevenir y prevenir los hábitos de tabaco, de alcohol, los hábitos sexuales. Lo hablamos de papiloma, por ejemplo, es una enfermedad. Exactamente, que quiero que hablemos de esa relación que hay directamente de ese cáncer de cuello y cabeza con el virus del papiloma. El virus del papiloma es un virus que, tiene su dispersión por los hábitos sexuales. Entonces, eso hemos tenido últimamente un número elevado de pacientes con papiloma. Entonces, eso, vuelvo a repetir, por sus hábitos sexuales. ¿Se puede tratar? Sí. ¿Se puede curar? Sí, pero te crea problemas. Entonces, ha tenido actores muy famosos, ¿no? Michael Douglas, por ejemplo, era uno de esos actores que sufrió de este papiloma. Entonces lo estamos tratando, pero eso tenemos que educar a la gente para no llegar ahí. Y la forma de nutrición es muy importante, digamos, de forma de alimentarnos. De relacionarnos con la comida que cada día, cuando vamos a hacer la cesta de la compra, Sí. qué importante es volver a la manera de comer de nuestros abuelos. Yo siempre hago ese reclamo aquí en este programa, ¿verdad? A cómo comían antes. Exactamente, y sano. Comer Comida sano. sana. Y esa comida sana es muy importante porque previene. Tenemos que saber, tenemos que conocer. Y eso lo tienen que conocer todo el mundo, no solo los médicos, no solo los que están enfermos. No tenemos que llegar a la enfermedad. Doctor, vamos a hablar de los síntomas, que no hemos hablado de esos síntomas que tiene el cáncer de cuello y de cabeza. Depende de la zona donde esté. Zona donde esté, ¿no? Por ejemplo, porque podría ser un cáncer de laringe, empieza con dificultad en hablar, ¿no? Es importante la Sí, higiene bucodental, muy importante, Un cáncer vigilarla. de tiroides empieza con la sintomatología que se relaciona con la hormona de tiroides. Una metástasis cerebral, por ejemplo, se relaciona donde la zona donde está esta metástasis cerebral. Como expliqué anteriormente, este paciente, por ejemplo, tenía la metástasis en una zona temporal izquierda, que es la zona responsable del habla, digamos, porque el cerebro está lleno de centros que controlan nuestra actividad. Es decir, que no hay una sintomatología única, depende de la zona donde está. Tenemos cáncer de esófago, por ejemplo, que los pacientes no pueden tragar o tienen dificultad en tragar o tienen acidez en el cuerpo. Es decir, depende de la zona donde está. Tenemos una clínica
aparenten con una determinada clínica. ¿Y luego este tipo de tratamiento tiene algún efecto secundario sobre el paciente, doctor? Mira, Eso también le preocupa mucho a los espectadores. Bueno, tenemos que saber una cosa, que la medicina no es una ciencia de matemáticas. Yo siempre le decía a mis estudiantes que la medicina es una ciencia de probabilidades. Las probabilidades de tener efectos secundarios en comparación con los efectos positivos son aquí y aquí, son mínimos. Nada en la medicina, digamos, no puede ser 2 y 2 son 4, no. Pero las probabilidades de efectos secundarios son mucho menores que el beneficio que tienen esos pacientes. Entonces no puedo decir que no puede tener efectos secundarios, pero sí que lo puedo decir que son mínimos y que los efectos positivos los superan con creces. Los efectos no hay reto para ustedes. Bueno, sí, estamos hablando de 31 metástasis. Sí, hay retos. Nosotros tenemos que seguir luchando. Mira, vamos a ver, por la profesión que tenemos, nosotros nos enfrentamos a enfermedades muy graves, ¿no? Un médico tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser una persona humana, ¿no? Tiene que vivir con el paciente. Y el reto nuestro es de vivir con la enfermedad del paciente, de acompañar al paciente en esta enfermedad difícil, de decir lo que tiene que hacer y de tomar una decisión conjuntamente. Es decir, que la decisión no tiene que tomar el médico, lo tiene que tomar el médico con el paciente, aclarar al paciente lo que hay, presentar las opciones terapéuticas y con él decidir lo que va a hacer en el futuro. Es un concepto muy bonito, humanización de la medicina. La medicina no es una ciencia que va a no sé, es una ciencia humana. Y nosotros tenemos que volver lo que estabas hablando antes de los médicos de nuestros abuelos, ¿no? Que estaban cerca del paciente, vivir con ellos y enseñar cómo enfrentar la enfermedad y después curar. Pues doctor, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias por contarnos estos avances que tenemos aquí en España. Ya han escuchado al doctor Kita Sarayabanda, que decía que ni en Inglaterra cuentan con este sistema que tenemos. El embajador se puso celoso, nosotros. Pues que no se ponga celoso, que nosotros, España, queremos que esté aquí con nosotros estos sistemas y esta investigación que tan importante es. Director de IRCA y presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía. Muchísimas gracias, doctor. Enhorabuena por todos los logros que estáis consiguiendo y gracias por acercar la medicina y gracias por la a nosotros. Gracias por la oportunidad de hablar directamente con la ciudadanía. Gracias a usted siempre. Un besazo enorme. Gracias por sus logros. Continuamos.